Lo que se vivió entre antes de ayer y ayer lo catalogó como algo histórico, algo que cierra bastantes bocas, incluyendo un poco también la mía. Estoy gratamente sorprendido con los batacazos que dieron los equipos de América en general con respecto a los europeos. Y obviamente voy a hacer énfasis más que nada en el fútbol sudamericano. Primero que nada esto, ¿no? De que habiendo culminado la primera jornada del Mundial de Clubes, los argentinos fueron los más goleadores. Y se le suma esta victoria que tuvo el Botafogo ante nadie menos que el Paris Saint-Germain estos 4 partidos. Que todo lo que reflejan es que hasta ahora ningún equipo europeo pudo vencer a ningún equipo latinoamericano. Y no solo eso, sino que Fluminense, bajo mi punto de vista, por ejemplo en ese partido, la verdad que mereció más. Y no fueron empates en donde los pasaron por arriba a los latinoamericanos y que bueno, rascaron el empate. En el caso de Fluminense contra el Borussia Dortmund me animaría a decir que Fluminense fue claro merecedor de ese partido. Hago un pequeño paréntesis para decir que abajo en la descripción les voy a dejar el Instagram de Sudanalytics, porque la verdad que toda la data que dan es impresionante. Volviendo nuevamente a los partidos, enfocándonos primero que nada en el grupo A. Palmeiras venció por 2-0 al Al-Ahly y ya tiene medio pie en octavos de final. Fue un partido que en el medio se había cortado por cuestiones climatológicas que después se pudo retomar, terminar y Palmeiras se lo terminó llevando. Antes de que se suspendiera el partido, que ya iba 2-0, Palmeiras era totalmente superior. Después cuando se retomó, sí es verdad que el Al-Ahly se pudo meter un poco más en partido, pero en cuestión de resultado no pudo alterarlo en lo más mínimo. Y nos vamos al primero de los batacazos que tuvo esta jornada. El Inter de Miami consiguió la victoria más importante de su corta historia al vencer por 2-1 al Porto. Un partido que fue muy entretenido, que en la previa el Inter no tenía nada que perder, porque el Porto en los papeles era totalmente superior. El Porto por detalles pudo haberse llevado el partido contra Palmeiras en la primera jornada y no pudo. Por el lado del Inter de Miami venía a tener un desempeño la verdad que malo contra el Al-Ahly y hasta pudieron haber perdido ese partido. Pero el Inter jugó con el Porto, empezó perdiendo a los 8 minutos por 1-0 por un penal bastante sonso, que ya parecía que lo iban a dejar totalmente afuera y sin chances. Le costaba responder al Inter de Miami, no le llegaba bien la pelota a Suárez, que vemos que le cuesta un poco más también ahora, lo cual duele porque Suárez fue el mejor 9 de la anterior década y verlo así la verdad que un poco adentro toca. Pero en el segundo tiempo el Inter reaccionó rápido, se encuentra con el empate y después, señoras y señores, la rutina de lo extraordinario, la genialidad de un genio. El señor Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, en su etapa en donde está acabado, de tiro libre, termina dándole la victoria más importante de la historia del club. Fue como un flashback al gol ese que le había hecho a Estados Unidos en la Copa América, siendo ese gol contra Estados Unidos un escándalo. Para mí el mejor gol de tiro libre de Messi, mano a mano con el del Liverpool, pero demuestra la vigencia, la grandeza que tiene Messi, porque Messi va con ganas, porque cuando todo el equipo estaba medio apagado, que lo daba por perdido el partido, él iba, buscaba la pelota, generaba la jugada, generaba tiro de esquina, generaba tiros libres, todo. Y en uno de esos tiros libres termina dándole una victoria histórica al Inter de Miami y están a tan solo un empate de clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Tuvimos la victoria del Atlético de Madrid por 3-1 ante el Seattle, una victoria más que importante para el equipo colchonero, ya que si perdía o empataba muy seguramente se iba a quedar afuera. Termina venciendo a un Seattle que la verdad que le hizo partido por momentos al Atlético de Madrid, que empezó siendo muy superior, empieza ganando 2-0. Seattle descuenta el partido por 2-1 y parecía que podía ahí meterse, pero el Atlético terminó sentenciando el partido por 3-1, llevándoselo justamente. De todas formas, la verdad que quiero destacar el desempeño del Seattle en general. Ya le había hecho un muy buen partido al Botafogo, habiendo perdido por la mínima y quizá mereciendo un empate, y con el Atlético de Madrid estuvieron quizá más lejos de rascar ese empate, pero sí que se plantaron, sí que dieron pelea. Ahora les va a tocar jugar contra el PSG, un PSG que tiene que ir a matar a la última fecha, porque señoras y señores, acá tenemos lo que para mí fue el batacazo total. El Botafogo, campeón vigente de la Copa Libertadores de América, venció por 1-0 al PSG, al mejor equipo del mundo, al vigente campeón de Champions, un campeón que venía de vencer por 5-0 al Inter de Milán en la final, la paliza más grande en la historia de las finales de Champions. Ese equipo perdió por 1-0 contra el campeón de la Copa Libertadores. Este fue el partido en donde los sudamericanos dijeron: estoy acá, estoy en el Mundial de Clubes y quiero llevármelo todo, porque parecía que los europeos nos iban a pasar por arriba, que iban a llevarse este título bastante fácil, pero acá están los sudamericanos dando competencias, plantándose, y lo que hizo el Botafogo fue historia pura, bancándosela contra el mejor equipo del mundo, plagado de estrellas, cada jugador individualmente es un escándalo. Venían de aplastar al Atlético de Madrid por 4-0 y terminaron dando el batacazo
y lo vencieron por 1-0. Vamos a ver cómo quedaron los grupos, empezando por el grupo A, encabezado por Palmeiras y el Inter de Miami con 4 puntos, y seguidos por el Porto y el Al-Ahly con un solo punto. Al Palmeiras ahora le queda jugar contra el Al-Ahly, me animaría a decir que ya está 100% clasificado. Siento que hasta incluso el Palmeiras tiene más para demostrar y para dar en este Mundial de Clubes, espero que de octavos de final en adelante lo hagan. Y en el segundo puesto tenemos un Inter de Miami que consiguió una victoria más que importante contra el Porto, porque en la última jornada se van a enfrentar el Palmeiras y el Inter de Miami. Y esto significa que no hay nada dicho, porque si el Palmeiras vence al Inter de Miami y el Porto, que en los papeles debería ganarle al Al-Ahly, lo termina haciendo, muy seguramente clasifique el Porto. Por lo que el Inter de Miami, con tan solo rascarle un empate como sea al Palmeiras, estaría en los octavos de final de este Mundial de Clubes, y el Palmeiras también. El Porto yo siento que va a ir a comerse el mundo contra el Al-Ahly, por lo cual yo casi que se los doy por ganado. Así que depende del Inter de Miami, de que se dejen la piel ante el Palmeiras e intentar como sea rascar al menos un punto. Nos vamos ahora al grupo B. ¿El grupo del París? No. ¿El grupo del Atlético de Madrid? No, el grupo de Seattle, menos que menos, es el grupo de Botafogo. Como dijimos, el Botafogo dio el batacazo histórico venciendo al Paris Saint-Germain, ganando el partido más complicado del grupo y ya ganó los 2 que jugó. Pero no está todo dicho, porque le toca enfrentar a un Atlético de Madrid, que tiene que ganar sí o sí este partido. Porque es evidente que el PSG se está jugando la vida en la última fecha y va a ganarle sí o sí a Seattle, que prácticamente ya no se juega nada. Entonces el Atlético de Madrid está obligado a ganarle al Botafogo. El tema es el criterio por el cual avanzan los equipos, porque el PSG necesita que el Botafogo gane. Porque recordemos que para pasar de ronda no es por la diferencia de gol, es por los enfrentamientos directos. Y el Botafogo en el enfrentamiento directo venció al PSG. Y en el caso de que gane el PSG y gane también el Atlético de Madrid, todo se define por la diferencia de gol. ¿Por qué? Porque el primer criterio es el enfrentamiento directo y el Botafogo venció al PSG. Pero claro, en este hipotético caso, el Atlético de Madrid vence al Botafogo también. Y ya sabemos que el Paris Saint-Germain venció al Atlético de Madrid. Entonces estarían prácticamente todos igualados ahí. Y lo importante, como digo, sería la diferencia de gol. ¿Y qué pasa? El Atlético de Madrid perdió 4-0 con el PSG. ¿A qué voy con todo esto? El Atlético de Madrid necesita no solo ganarle al Botafogo, sino que vencerlo y pasarlo por diferencia de gol, lo cual es prácticamente imposible. Obviamente dando por hecho de que Paris Saint-Germain 100% le va a ganar al Seattle Sounders. Pero yo tengo una fe ciega con que el Botafogo va a terminar sacando 9 de 9. El Paris Saint-Germain, a pesar de todo, va a terminar clasificándose con 6 puntos. Y me gusta que el Botafogo se ponga las pilas, porque no es el mismo equipo que salió campeón de la Copa Libertadores y aún así le están metiendo con todo y se está transformando en un candidato. Pero me gustaría saber, de estos dos grupos, ¿quiénes son para ustedes los que van a avanzar a los octavos de final? ¿Creen que va a haber un batacazo? ¿Que el Porto gana el Inter y el Palmeiras se queda fuera? ¿Que el PSG, campeón vigente de Champions y el mejor equipo del mundo, se queda fuera en la fase de grupos de este Mundial de Clubes? ¿Terminará el Botafogo por cosas de la vida eliminado con los mismos puntos que el PSG y el Atlético de Madrid? Los quiero leer en los comentarios. Les mando un abrazo muy grande a todos. Estos grupos están recontra picantes. Estoy ansioso por ver cómo termina todo. Y nos vemos mañana en el próximo video, donde vamos a hablar de cómo puede terminar el grupo C y el grupo D. Suscríbanse para estar al tanto del día a día de este Mundial de Clubes que se está poniendo cada vez más lindo. Muchas gracias por bancar y nos vemos.